Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos con esta serie hacia la santidad y hoy os traigo un invitado súper especial, al sacerdote, ¿no? que se necesita en esta serie. Pues yo lo que quería, ¿no? Aparte de traer a mucha gente, ¿no? que tiene contacto con, por decir así, a mucha gente católica, influencers católicos, pues también quería traer a un sacerdote para que, pues por decir así, nos guíe un poco y nos muestre esta realidad que muchos yo creo que desconocemos. Así que nada, os presento al Padre Antonio María, más conocido como Sotana Rural en redes sociales. Bienvenido, amigo. Hola, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Y con todas las personas que ven este vídeo, claro, también. Exacto. Pues nada, para empezar, si quieres presentarte súper rápido. Pues me llamo Antonio María Domènech, soy sacerdote de la diócesis de Cuenca y trabajo en 4 pueblos pequeños del sur de la diócesis, casi más cerca de Albacete que de Cuenca. Y la verdad es que estoy encantado con sus gentes. En los resúmenes de las redes sociales pongo con razones para vivir y para morir. Y eso lo dije sin pensar que lo decía, volviendo de enterrar a mi madre, como un motivo más para desear que el Señor me llame a ir al cielo para poder volver a ver a mamá. Pero creo que es una parte fundamental en la pastoral, el transmitirle a la gente que hay vida eterna y que nuestro paso por aquí es transitorio. Podría ser una definición un poco agresiva de lo que hago, pero es como presentación sirve. Tal cual, pero sí, súper acertado. Bueno, también conocido por el programa Red de Redes, ¿no? Ahí con otros dos Sí, sacerdotes. allí ha provocado eso que los obispos y los sacerdotes cuando me ven me dicen, no, te veo por la tele, me alegro de saludarte. Como diciendo, yo te conozco ya, o sea, a mí no me preguntes nada, que yo ya lo sé todo de ti y para adelante. Pero bueno, llevo 20 años de sacerdote, estudié teología en Castellón, en el seminario Mater Dei, y después me vine aquí a trabajar, primero en la Sierra de Cuenca, porque el obispo pidió ayuda a mi instituto religioso, soy misionero de Cristo Rey, y la mayoría de los sacerdotes o han ido o están en Perú, pero yo me dediqué al derecho canónico y he estado mucho tiempo trabajando en el derecho y estudiando, sobre todo derecho penal o derecho religioso también de las congregaciones y demás. Y ahora mismo soy solamente párroco, lo cual es un regalo del cielo para mí, porque era lo que quería ser cuando era pequeñito y puedo serlo sin estudiar, sin dar clase de religión, que está muy bien, pero que al final te llena la vida y no te deja ni siquiera Claro, leer claro. ni pensar. Pues a mí me gustaría, ¿no? Para empezar un poco con este vídeo, preguntarte qué es el sacerdocio, porque hay mucha gente a lo mejor que tiene pues muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo los más alejados de la iglesia. Entonces, si nos pudieras explicar un poquillo qué es esto del sacerdocio. Bueno, el sacerdote es aquel varón bautizado que ha recibido lo que se llama el orden sacerdotal, que es un sacramento. Hay 3 sacramentos en la vida cristiana, el bautismo, la confirmación y el sacerdocio, que se reciben solo una sola vez porque sirven para toda la vida. Imprimen una cosa que se llama carácter, que te hace un efecto permanente hasta la eternidad. Entonces, se llama orden porque es una palabra que viene del Imperio Romano y que separaba en órdenes los diferentes grupos de soldados, de tribunos, de mandos o incluso de trabajadores del pueblo, de familias, y eso ha quedado como el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los obispos, que son los obispos los sucesores de los apóstoles en la transmisión del mensaje de Jesucristo y el anuncio del reino de Dios. Y a esos obispos les ayudan los sacerdotes que están diseminados por las diócesis o en sus ministerios, sean los que sean, con esa misión especial de transmitir el reino de Dios hasta que Él vuelva al fin de los tiempos. Sí que es verdad que eso, o sea, es una realidad, ¿no? Que el que es sacerdote es hasta la eternidad. Sí, sí, O o sea, no sea, es como el matrimonio. incluso te voy a decir más, cuando un sacerdote deja de serlo o de ejercer porque pide la dispensa al Vaticano y a lo mejor se casa, en el caso de un accidente o de un peligro inminente de guerra o de un bombardeo o de lo que sea, puede
administrar el sacramento de la confesión. Puede perdonar los pecados a los demás y tiene obligación de avisar que es sacerdote, aunque en ese momento no esté ejerciendo, por el riesgo de muerte de las personas que van en un avión o en la carretera, o alguien que está muy enfermo y va a verlo, pues lo puede confesar, porque la gracia del alma de aquel que va a morir está por encima de si ese sacerdote en ese momento está ejerciendo o no está ejerciendo. Claro, o sea, ahí la confesión sería, pues, diferente, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, en un caso de, pues, de guerra o incluso de bombardeo, si hay un grupo reducido de personas, el sacerdote, o sea, no confesaría uno por uno a todos. Exactamente, ahí hay una absolución general que se dice la fórmula yo te absuelvo de tus pecados, se dice en plural, dice yo os absuelvo de vuestros pecados, y que en mi caso solo la he dado una vez, pero fue en la pandemia dentro de una residencia que había muchos enfermos contagiados y trabajadores, y entonces tiré por la calle de en medio y se murieron 20. O sea, después de esa absolución en esa residencia hubo 20 bajas. Lo cual demuestra que era un riesgo próximo de muerte, porque Y tanto, y tanto. tuvimos un foco muy grande aquí en el pueblo y entonces era necesario y conveniente, ya no lo he hecho nunca más, porque a veces hay gente que dice, bueno, pues en una peregrinación, en una fiesta del pueblo, estas cosas que se sabe la fecha, tú puedes prepararlas con actos penitenciales, reuniendo a otros sacerdotes para hacerlo en común, o durante toda la cuaresma, como pasa ahora, para que vayan confesando, pues yo que sé, los viernes o después de las misas, o como cada uno se organice. De forma que una de las tareas principales del sacerdote, que me has preguntado esto de anunciar el reino de Dios, ¿en qué se concreta? Pues se concreta en administrar los sacramentos, no solamente la confesión, sino también hacer presente a Dios, a Jesús, en el altar, en el momento de la consagración de la misa, ser el testigo privilegiado de la Iglesia para presenciar el sacramento del matrimonio entre los esposos, bautizar a los niños o a los adultos, llevar la bendición de Dios a través de la unción de enfermos a aquel que está grave. Bueno, todos son sacramentos, y también acompañar al pueblo de Dios en lo que es la oración, el trato con Él, el desarrollo de su vida, es decir, ser un poco la presencia de Jesús en cada parroquia o en cada pueblo o en cada misión donde te toque estar, en la medida de lo posible y también de lo que la gente lo requiera, porque tampoco puedes imponerlo o repartirlo como si fuera un seguro de coche o un contrato de telefónica móvil, ¿no? De telefonía. Claro. Dices, a lo mejor a veces tienes que saber callarte y otras hablar, y dice San Pablo, a tiempo y a destiempo que hay que predicar, pero también se predica con el silencio, aunque no lo parezca. Tal cual, tal cual. Yo eso siempre lo pongo en el ejemplo de los matrimonios, ¿no? Que los niños aprenden de lo que escuchan, pero sobre todo de lo que ven. Entonces yo creo que es un poco lo mismo, el mismo ejemplo. Y eso, básicamente. Pues lo que pasa es que en esto del ejemplo del testimonio, ¿no? De la vida, de lo que ven, yo he observado en este tiempo que es quizás mucho más eficaz que una palabra, una carta, una clase o cualquier cosa que sea propia de la enseñanza, mucho más eficaz, pero es más lento. O sea, una persona recibe el ejemplo de vida a través de la repetición de actos, no porque vea una vez que haces una cosa ya se le queda impregnado, sino que lo va haciendo suyo poco a poco y es mucho más lento. O sea, un alumno aprende a decir la verdad de su maestro a lo mejor después de 3 años de estar con él en una tutoría, en clase, en el recreo, en un campeonato de fútbol. Es como largo. Tal cual, o sea, sí, yo creo que es complementario, ¿no? Tanto el aprender del otro, de lo que ves del otro, y también de lo que escuchas de la otra persona. Yo creo que son ambas complementarias. Y bueno, yo quería ahora preguntarte un poco sobre qué implica ser sacerdote en esta sociedad. Bueno, la verdad es que cada vez va siendo más difícil. Es verdad que si tú estás en el mismo lugar,
pues esa fuerza del testimonio a lo largo del tiempo va generando la confianza en las personas que están contigo, en tus feligreses, en los vecinos del pueblo, y como que ya nos conocemos todos y es más fácil. Pero no hemos de olvidar que hoy España empieza a ser tierra de paganos. Ayer me decían que en la ciudad de Cuenca ya el porcentaje de personas que mueren y van del tanatorio al cementerio ya es muy alto, que es una cosa que en los pueblos no pasa. A veces ahora empieza a desplazarse la misa y hacen solo unas exequias o van al cementerio y te piden que vayas allí y la misa la hacen otro día, pero es muy esporádico. O sea, a mí en la vida creo que me ha pasado, sin contar el COVID, que íbamos directos al cementerio, me parece que me ha pasado 3 veces. Y personas que renuncien a cualquier acto religioso después de la muerte, quizás otras 3, pero en 20 años. Entonces, en el pueblo aún no se nota, pero sí que tenemos que ser conscientes que vivimos los católicos entre gente que no tiene fe, como les pasaba en tiempos de los romanos. Las costumbres eran paganas, las diversiones eran paganas, la cultura era pagana y ahora empieza a pasar eso. Entonces, es verdad que hemos recibido de mis padres, de mis abuelos, la fe de una forma totalmente habitual, vivida en casa con una naturalidad doméstica increíble, pero ahora no es así. Entonces, los niños del colegio, tus amigos, la gente de tu edad, no tienen idea de quién era Moisés. O sea, hay que explicarlo todo. Incluso hay personas de la iglesia que dicen que podría no haber existido. Entonces, eso ya es un personaje que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y negar esa realidad demuestra una incultura religiosa gigante, aparte de que depende de quién seas cuando lo dices o a quién se lo digas, estás haciendo daño porque dinamitas la fe en su fundamento. Porque no olvidemos que Moisés recibió las tablas de Dios en el Sinaí, ¿no? Entonces, claro, si tú niegas la existencia de Moisés, ¿en qué conviertes la Biblia? ¿En un libro de cuentos o de aventuras? Es fundamental. Entonces, la falta de fe a todos los niveles, no solamente dentro del pueblo donde vives, sino en las estructuras religiosas, la falta de práctica religiosa o quitarle importancia a asistir a misa los domingos, que es algo que protege la fe, porque cada mandamiento protege ese bien, igual que ocurre con las normas de conducir, ¿no? El código de circulación te protege cuando vas en coche, les protege a los demás de ti y a ti de los demás. Y si no lo respetas, pierdes esa protección. Igual pasa con los mandamientos. Cada mandamiento protege un bien. Y el bien que protege asistir a misa es la fe. Si tú vas dejando de asistir a misa porque por un domingo no pasa nada, que es la frase del siglo pasado, pues resulta que al final te das cuenta de que cuando necesitas la fe no la tienes. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo la has cuidado? ¿Dónde estabas el domingo? Claro, nos alarmamos de que nadie de la juventud de hoy va a misa, pero es que cuando ellos eran pequeños, sus padres no iban. Entonces, eso es... Ahí está la clave. Se pasa de padres a hijos y es súper importante. No, sí, tal cual. O sea, yo creo que... Entonces, ser consciente de que vivimos entre personas que no creen es importante para vivirlo con paz, para tener la tranquilidad de que tenemos que transmitir pedagógicamente, poco a poco, la doctrina que nosotros hemos recibido a lo largo de toda una vida, y que la gente tiene que responder libremente, porque si no, no lo hace propio. Entonces, si se queda fuera como una cáscara o como un disfraz de esto de carnaval, pues no sirve para nada, porque hoy mucho y mañana se me ha olvidado. Supone eso a nivel general, ¿no? De la sociedad. Y a nivel particular, bueno, pues te supone lo primero un lugar de residencia que te marca el obispo. Es verdad que no te supone, en principio, en casi ningún lugar, ningún gasto, porque el puesto de trabajo pone la casa, ¿no? Si tú eres capellán de un convento de monjas, pues las monjas te pueden dejar vivir en la casa del capellán. O si eres encargado de una misión, pues tendrás una cama, un brasero y a lo mejor un trozo de pan en la misión donde estés.
Y a nivel más general, pues los pueblos te hospedan en la casa parroquial o el obispado te alquila una y tú pagas la mitad, bueno, depende de cómo se organice todo, pero donde el obispo diga, porque el nombramiento incluye lugar de residencia. Entonces, en este caso, yo soy de la diócesis de Cuenca, es muy raro que alguien me enviara fuera de la diócesis de Cuenca porque tengo que trabajar aquí y el obispo determina un lugar donde yo seré el párroco y además tendré lo que se llama obligación de residencia. Que tú para cambiarte de sitio pues tienes que notificarlo, tienes que decirlo y eso implica una serie de limitaciones que están muy bien, pero que hay que tenerlas en cuenta. O sea, yo no puedo hospedar, me parece que es por más de 2 meses a nadie en mi casa sin dar noticia al vicario general o al obispo. Yo no puedo alquilar un trozo de mi casa para unos extranjeros porque yo quiera, ni tampoco puedo ausentarme del destino durante más de 14 días sin comunicarlo al arcipreste, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que implica ser sacerdote es trabajar y vivir en el lugar donde el obispo determine en cada momento, porque tú le has prometido obedecerle. Y podríamos decir que también implica, bueno, el celibato, el vivir sin una relación afectivo, sentimental o sexual o de convivencia, como quieras llamarlo, con nadie, en principio toda la vida. Es verdad que hay gente que dice que podría ser temporal, que podría ser libre, y yo le digo, no, es que libre lo es. O sea, a mí nadie me obligó a jurar que iba a permanecer célibe toda la vida, porque si no hubiera querido no lo hubiera hecho. Es más, para hacerlo tienen que pasar unos años, un discernimiento, te hacen hacer unos test psicológicos que son más complicados que los de la universidad, solamente para entender lo que te están preguntando, porque en ese momento tú estás en el seminario todo feliz de que vas a ser sacerdote y de repente te dicen, oye, el test del celibato, y te sientan allí y empiezan a pasar folios con preguntas y dices, ¿qué me está preguntando? Perdone. Entonces, dicen, es que habría más sacerdotes si se pudieran casar. Oye, pues no sé si habría más, pero hoy por hoy se sabe y se debe seguir así. Si no quieres, pues no te metas y ya está, que no pasa nada. Luego, como a mi hermana le decía, no sé quién, oye, qué suerte, eres maestra, 2 meses de vacaciones. Y mi hermana le contestaba, pues hay plazas, puedes entrar cuando quieras, que faltan maestros. Entonces, claro, tú tienes una serie de ventajas y una serie de limitaciones, como ocurre en todo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en que lo de las limitaciones no nos gusta. Y dentro de poco no se va a poder ni jugar al fútbol porque la gente no va a aceptar las reglas del fútbol. Va a decir, ¿y por qué en la portería yo quiero chutarle al marcador? Bueno, pues será otro deporte. Pero en este momento el fútbol es así. Pues el sacerdocio es así y tiene mucho más sentido porque no es solo el no puedo, sino es el cómo miro a las demás personas, cómo configuro mi amor con el amor de Jesucristo para que pueda llegar a todos. Es súper rico el tema, ¿sabes? Entonces hemos dicho el lugar de residencia, la administración de los sacramentos como el trabajo. La enseñanza también implica vivir en un mundo así, la necesidad de enseñar el por qué haces cada cosa porque la gente no lo sabe. Cuando toda la sociedad es cristiana, tú puedes vivir sencillamente enseñando muchas menos cosas, porque hay cosas que no necesitas saber, porque ya las sabe todo el mundo o se supone que se saben. Pero hoy día te preguntan los críos hasta que por qué coges agua de la entrada de la iglesia y te haces la señal de la cruz y dices, toma, pues para muchas cosas, vente un día y te lo explico, ¿sabes? Sí, pero aún así, o sea, yo creo que las personas como que cada vez hacen preguntas así más básicas, ¿no? Que antes, o rollo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué se tiene que mantener el celibato? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es que tampoco tienen interés de escuchar, pienso yo. Bueno, eso Porque es vivimos en cierto. la sociedad tan acelerada que yo Sí, creo que sí. es por eso, no sé. Hay que distinguir cuando alguien te pregunta si quiere saber o no. Y luego hay unos temas que son los tópicos típicos, que le llamo yo así, que son las 3 cosas que todo el mundo dice que le sirven como excusa para varias cosas. Mira, el oro que hay en el Vaticano, ¿no? Eso siempre se ha dicho y la gente lo usa para no dar dinero, porque le molesta dar del suyo. Porque en el Vaticano lo que hay es mármol, ¿sabes? Oro no hay mucho. Mármol sí. Y luego no está en venta porque a nadie le interesa un trozo del Vaticano en su casa, ¿sabes? ¿Quién lo compra? Estados Unidos. Y si lo compra Estados Unidos, ¿para qué va a servir? ¿Se lo van a dar a los pobres? Tampoco. Entonces,
hay que pensar primero si la gente quiere buscar la realidad, la verdad y adecuar su mente a esa verdad, o lo que quieren es buscar una excusa para no dar. Luego dicen también que los sacerdotes son todos malos. Y entonces les preguntas, ¿y a cuántos conoces? Y te dicen, a ninguno. Entonces, claro, entonces, ¿tú cómo sabes que son todos malos? Porque sale uno por la tele que un día se fue de la cabeza e hizo una cosa que estaba muy mal. Primero, habrá que pensar si es verdad, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestra lo contrario, se coge al pibe, se le mete en la cárcel y se acabó la historia. No podemos pensar que todos los profesores de taekwondo son malos porque hubo una niña extranjera que denunció a su profesor de taekwondo, luego denunció a su párroco y antes había denunciado al alcalde porque vivía de denunciar gente. O sea, eso no puede ser. Y claro que está fatal que haya pues, el abuso de menores o lo que tú quieras. Pero tenemos que ser conscientes de que para juzgar a alguien, por lo menos tendrás que conocer a algunos si quieres juzgar a un gremio entero, ¿no? Los taxistas de Madrid que se han levantado contra los Ubers. ¡Uy, qué violentos! Pero bueno, tú conoces a algún taxista de Madrid, ¿te ha pegado alguno? ¿Has estado en alguna situación? ¿Sabes que cuando el 11M trabajaron gratis todo el día para llevar a la gente a los hospitales y dejaron de cobrar? Eso nadie lo sabe. Y Ubers no había, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a lo mejor sabiendo las cosas se ven diferentes. Y luego también es bonito el poder decirles Dios permita que no te haga falta uno urgente, ¿sabes? Porque todo el mundo ve distinto. Tengo un amigo aquí en el pueblo que va muy poco a misa y al principio, cuando llegué aquí, se metían un poco conmigo la gente. No sabe si porque era de fuera, si porque llevo la sotana o por lo que sea. Y entonces uno salió a defenderme. Y le contestaron, ¿y tú, a ti qué te importa ahora defender al cura si siempre estaba en contra, no sé qué? Y el pobre hombre le contestó, ¿sabes qué pasa? Que en el momento más duro de mi vida, cuando nadie estaba conmigo, él estaba a mi lado y tú no. Cuando yo estuve en el quirófano con mi hija, él estaba a mi lado y tú no. Y así le dijo, no sé si 10, y ya el hombre le dijo, vale, déjame, ya lo he entendido. Entonces, si nunca has tratado con ninguno, es como dicen aquí cuando suenan las campanas, que en los pueblos tocamos a muerto, las campanas dice que lloran, tocan despacio, ¡bam! Sí, aquí donde vivo también. Y avisa que ha muerto alguien. Y la gente pregunta, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y hay una chica que responde, si no lo sabes, buena señal. Porque si es de los tuyos, se supone que ya lo sabes, ¿no? No va a antes del cura que tú, si alguien se está muriendo en tu casa. Pero, bueno, la verdad es que también es verdad que a veces te insultan por la calle o te gritan, pero... ¿Y cómo se lleva eso? O sea, ¿cómo se lleva eso? Porque al fin y al cabo lo que te dicen son mentiras. Depende de cómo te pille y de quién sea. Al final pues una vez me deseó la muerte un ciclista y lo tiré al suelo porque me pilló así, y otras veces pues rezas por ellos o le das la bendición o cuentas un chiste. A veces es gente que intenta interactuar contigo y no sabe cómo hacerlo porque son ignorantes o necios. Entonces dicen, bueno, veo a esto, me recuerda a Dios, le digo algo y entonces empiezo a hablar. Puede ser. Y luego hay otras muchas veces que no haciendo caso. Al final no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Lo que sí que es cierto es que es mucho más bonito el hecho de las personas que se acercan a ti por ser sacerdote porque quieren algo concreto, ¿no? Me acuerdo una vez en el aeropuerto de Manises, desde el segundo piso, yo estaba abajo y se oye, oiga, digo, dime, dice, ¿es sacerdote católico? Digo, sí. Dice, ¿me puede confesar? Soy jugador de rugby, voy a volar. Digo, bueno, claro, sí, no sé. Depende de contra quién fuera a jugar, era más peligroso el partido que el vuelo. Pero sí, es verdad. Pero sí, cosas así te pasan mucho, ¿eh? O sea, es casi diario. En el pueblo no, porque te conoce todo el mundo y podrías ir vestido de pingüino y también sabrían que eres el cura. Pero, claro, pero fuera te identifica, fuera, por decir así. sales, sobre todo hay un sitio que te mira mucho la gente, no sé si porque piensan que nos alimentamos del aire, pero es en las tiendas de comida. Mercadona, Alcampo, el Carrefour, cualquier centro comercial de comida,
te miran muy raro. Deben pensar que nos trae la comida el obispo por catering o algo, no lo sé. Porque vas a otro sitio, pero sitios muy raros, te digo, la bolera, por ejemplo, o el cine, o la playa. Nadie te mira raro. En la piscina una vez, cuando estudiaba, yo creo que ya era sacerdote, o por lo menos diácono, y entre las calles de la piscina me dice uno, tú eres el cura, ¿no? Digo, joder, sí que se nota, ¿dónde lo ha visto? Digo, ¿qué ha sido la medalla o el bañador no era negro, ¿sabes? Pero de todos los sitios que te he dicho, todo el mundo ve normal que un cura esté tirando bolas a los bolos y encima gane, pero ven muy raro que compre con un carrito en el Alcampo los yogures, la leche, ¿sabes? Todo el mundo te queda mirando, pero de arriba Qué abajo. raro. Qué raro, Una ¿no? vez en el Mercadona de Utiel, para carnaval, estaba comprando y estaba todo el mundo disfrazado. Las dependientas, el director, los clientes. Y pasa una niña con su madre y dice, mira mamá, un cura de verdad. Y yo pensé, ¿y esta niña en qué momento ha distinguido que mi sotana no era un traje de carnaval? No sé, pues tenía la niña 4 años. O sea, ella sabe que mi traje no era un disfraz. En fin. Le inspiró el Espíritu Santo porque otra cosa no lo puedo entender. O sea. Claro, la verdad es que impacta que te digan un cura de verdad, una niña pequeña, pues dices, pues tendremos que serlo, ¿sabes? O sea... Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, en el ejemplo del aeropuerto, que yo creo que eso refleja la importancia de llevar el clériman, ¿no? Porque hay muchos sacerdotes que pues no llevan. Entonces, yo qué sé, si por ejemplo vas a un vuelo y necesitas confesión, por si acaso, ¿no? Nunca se sabe, pues tú ves a un cura con el clériman y dices, pues voy a confesarme, pero si no lleva clériman no puedes saber que es sacerdote. Entonces, ¿qué importancia le das de llevar la indumentaria, por decir así, sacerdotal? Te voy a contar la contraria. Es decir, yo entiendo a los que no lo llevan. Siempre voy con sotana, pero hay momentos, situaciones, lugares que es como muy pesado, ¿vale? En Atocha, si vas vestido de sacerdote, en el cruce de la estación, solo lo que es cruzarla por dentro, te puede pedir dinero 4 o 5 personas fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, tienes que decidir en ese momento si llevas, si no llevas, si le das, si no le das. Y una vez mi hermano por trabajo vino a Madrid, entonces yo me desplacé allí y estábamos durmiendo en un hotel muy cerca de Atocha y salimos a cenar. Y entonces, pues iba yo solo con mi hermano, digo, pues me quito la sotana, me voy con mi hermano y hacía frío, me puse el cuello alto hasta arriba, es verdad que iba de negro, y de repente un hombre que estaba tumbado en un saco de dormir en plena calle, en la acera de Madrid, se levanta y dice, padre, ¿cómo está? Me alegro mucho de verle. Y yo me quedo mirando como diciendo, ¿pero esto qué es? Sí, sí. En ningún momento. Digo, oye, ¿me puedes explicar, por favor, cómo me has conocido? Dice, sí, porque hace 2 años me regaló unas deportivas y todavía las tengo. Entonces, ¡Wow! ¡Qué memoria! el tipo, te quedas como diciendo, ¿en qué momento? Digo, pero ¿seguro? Dice, sí, que las llevaba puestas, fue al coche, cogió unos zapatos y me dio las deportivas y yo se lo agradezco muchísimo y tal. Y, es decir, que claro que tiene sentido vestir de sacerdote, pero no solo para que el pobre de las deportivas me reconozca aunque lleve el cuello alto, sino porque la forma de vestir te configura con Cristo. Dice, el hábito no hace al monje, pero le ayuda a serlo. Dicen que es como la piel del oso. El oso no es su piel, pero si le quitas la piel, no es oso. Entonces, si yo tengo que ser siempre y en todo sacerdote, vestir como tal me ayuda. Un sacerdote que quiero mucho, en un lugar donde estuve ayudando, me dijo que no podía ir al bar con sotana, porque la sotana era un traje talar sagrado y mejor que no fuera al bar así. Y yo le dije, pues si no puedo ir al bar así, no iré al bar. Ya está, porque si mi sotana no puede entrar, yo tampoco. Entonces me dijo, no, pero es que tienes que entrar porque en los bares se hace mucho bien y tal. Yo, pues si los bares se hace bien, entraré con mi sotana. Y si no, no entraré, elígelo tú, que eres el que me has dicho lo que tengo que hacer, ¿no? Al final me dijo, es un cabezón y entra donde quieras y vestirte como te dé la gana. Pero es cierto, ¿no? Ha habido una época, ahora ya no, ya pasó, pero en los años 80 en España parecía que era más cercano el cura que vestía con tejanos y la camisa a cuadros,
y no se han dado cuenta de que esa medida era totalmente estéril. O sea, ningún chaval de tu edad ni de ninguna edad se acerca a un cura más porque lleve tejanos o camisa a cuadros, porque los críos perciben la verdad y el bien de Dios de otra manera, no por los tejanos. O sea, que al final da igual. Aún así veo que los sacerdotes jóvenes, los que están ahora, pues, por decir así, saliendo del seminario, llevan sotana, muchos, ¿eh? Sí, claro, pero cuando tú habías nacido, cuando tú naciste, no. Porque eso Cuando yo nací sé que no. ha sido una cosa actual. Pero cuando yo me ordené Lo sé. sacerdote 2004, íbamos a las reuniones sacerdotales y a lo mejor de 200 curas vestíamos con sotana 2 y con clériman 2 más. Y el obispo dependía del día. Pero el resto, nada. Ya. Pues gracias a Dios. Pues Es que yo creo que eso ha ido mejorando, ¿eh? Porque incluso antes de tu generación, pues ahí era peor, yo creo. Sí, Ha ido mejorando. Anterior, los años 80, 90, era muy difícil. Ese fue el año... Yo nací en Barcelona y era muy difícil ver sacerdotes religiosos que llevaran el hábito por la calle, muy complicado. A ver, es verdad que en Valencia, yo estudié Derecho en Valencia y cruzaba el barrio musulmán todos los días porque salía de los estudios de un sitio y dormía en otro y pasaba por el medio y da respeto. Da respeto porque te retan con la mirada. Y en Israel te escupen directamente. O sea, eso lo he vivido yo. El judío convencido, su máximo nivel de injuria o desprecio es escupir, y a mí me han escupido por la calle, en Jerusalén. Entonces, bueno, esto no lo vives hasta que te pasa. ¿Qué dice el Evangelio? Dice Jesús, ¿no? Que hay que perdonar a los enemigos. Pero si no tienes enemigos, es muy difícil de vivirlo eso. Porque no sabes el concepto enemigo cuál es. Cuando de repente hay alguien que se te pone de frente en algo que amas y se opone a ti de una manera, ¿cómo decirlo?, directa, entonces concibes qué es ser enemigo y qué es amar a un enemigo y desearle el bien y rezar por él. Porque hay tres cosas que nos distinguen de las demás religiones, ¿no? Una es el amor a los enemigos, poner la otra mejilla. Otra es tener madre en el cielo, o sea, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y no solo sea humano, sino que además tenga madre y sea madre de todos, es algo que no ocurre en ninguna religión. Y luego la certeza de que volveremos a vivir, ¿no? Cuando Jesús habla de que resucitaremos, los apóstoles y la gente que está con él, muchos, los apóstoles se quedan, pero muchos dicen, de esto te oiremos hablar en otra ocasión, igual que cuando dice lo de la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre, ¿no? Entonces, estas son en realidad cuatro cosas: resurrección, Eucaristía, Virgen María y perdón de las ofensas. Los judíos decían ojo por ojo, diente por diente. Y la ley de Moisés dice eso porque eran unos animales y cuando alguien les hacía algo aniquilaban su estirpe, ¿sabes? Entonces dijeron, si lo dejamos en ojo por ojo, diente por diente, no se pasarán de ahí, que eso será la norma. Pero cuando viene Jesús y dice amad a vuestros enemigos, es totalmente revolucionario. La gente dice, ¿pero qué me estás contando? Entonces, eso, vivirlo en la práctica es muy hermoso. Y cuando sucede que alguien te desprecia o te humilla o va contra ti o hace algo injusto, es una oportunidad. No hay muchas. O sea, amar el desprecio, como lo amaba Jesús, el perdónalos porque no saben lo que hacen, sucede en la vida algunas veces. Y si en ese momento no reaccionas a la gracia del cielo que tienes para perdonar como Jesús te pide, porque Jesús nunca pide nada que no dé la gracia para cumplirlo, entonces es complicado, porque no sabes cuándo será la próxima oportunidad y dices, qué lástima, esta se me ha escapado, ¿sabes? Pues sí. Has dicho la Eucaristía. ¿Qué importancia tiene entender qué es la Eucaristía? Porque yo creo que hay mucha falta de conocimiento, ¿no? Que la gente va por ir y no entiende qué es lo que sucede realmente ahí. Bueno, te voy a contar una historia. San Pío X, que fue el papa de principios del siglo XIX, perdón, XX, principios del siglo XX, 1900, 1907, 1908, y estuvo hasta el 16, me parece.
Cuando era niño quería comulgar. En aquellos tiempos se comulgaba a partir de los 15 años y una vez a la semana. Y entonces, bueno, él tenía mucho interés en comulgar y venía el obispo de visita pastoral a su pueblo y le dijo al cura, señor cura, me gustaría hacer la primera comunión. Y el cura le dijo, no, no se puede hasta los 15 años y tú tienes 9. Dice, pues pídaselo al obispo que viene. Dice, bueno, ya se lo diré. Y entonces el obispo se lo dijo y fue el niño a saludar y le dijo el párroco, mire, este es el niño de la comunión. Y el obispo le dijo, a ver, niño, ¿tú sabes, entiendes lo que significa la Eucaristía? Y entonces el niño le dijo, ¿y acaso lo entiende usted? Entonces el obispo se quedó muy pillado y dijo, bueno, vamos a dar catequesis. Y entonces dijo en catequesis, le doy una manzana al niño que me diga ¿dónde está Dios? Y el San Pío X contesta, entre los críos. Y yo le doy 2 al que me diga dónde no está. Claro, este chaval tenía una conciencia plena de lo que sucedía a nivel sobrenatural, en la presencia de Dios con nosotros, que nos dijo, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, de lo que significaba la Eucaristía y la dificultad de comprenderla, que cuando salió del pueblo, el obispo le dijo, que salían andando, porque entonces no había coches, le dijo al párroco, y dale la comunión al niño este cuando quiera. Y entonces el niño fue a darle las gracias y le dijo el obispo al niño, y cuando seas papa, lo cambias. Y este chaval fue el papa San Pío X y lo primero que hizo fue dar acceso a la Eucaristía a todos los niños y que pudiera ser diario, en algunos casos, el poder comulgar y no cada semana. Entonces, más que entenderlo, lo que tenemos que, creo, pensar es que Jesús está vivo en la Eucaristía, me escucha en el sagrario, me acompaña cuando comulgo, puedo estar un rato con él después de misa y no salir corriendo como si se fuera el autobús todos los días del mismo sitio, que en todo lo que hacemos acaba un partido de fútbol y después se ven las mejores jugadas. Tenemos una comida familiar y luego tenemos la sobremesa. Vamos a clase, se va el profe y luego hay 5 minutos entre clase y clase para comentar la jugada. En todo lo que hacemos hay un prólogo y un apéndice y salimos de misa. Podéis ir en paz. Empieza la canción final y no queda nadie. Y digo, pero bueno, pero tanta prisa llevas. Entonces, ¿cómo esto se da? La fe es un don de Dios y Dios nos puede dar la gracia para tener asimilada la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. Pero la mejor manera de comulgar bien es comulgando, ¿eh? Igual que la de andar bien es andando y la de correr bien es corriendo. Entonces, como todo se aprende, pues poquito a poco, paso a paso, le hacemos compañía en un rato de adoración, lo recibimos con toda la frecuencia posible, alimentamos nuestra alma con Jesús, alimento, porque Él es el pan vivo bajado del cielo que llena nuestro corazón. Y poco a poco, cuando tú ves los frutos de comulgar, dices, realmente Jesús está aquí conmigo, ¿eh? Pero es paulatino muchas veces. Es verdad que hay veces que hay encuentros con Cristo que son tumbativos, como cuando San Pablo se cae del caballo porque Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pero, o a lo mejor un retiro de los que se están haciendo ahora, que hacen mucho bien, que luego es verdad que hay que mantener esa llama que se ha encendido en ese retiro, pero que en realidad casi siempre la asimilación de la Eucaristía como alimento del alma, como presencia de Dios, como sacrificio en la cruz que se actualiza en el altar, es paulatino. No te levantas un día diciendo, creo, Señor, que has venido a cada altar y que estás en la cruz por mis pecados y me siento arrepentido. No, porque tampoco sabes el teorema de Pitágoras de memoria cuando vas a clase y te lo explican el primer día, ni tampoco sabes cuando eres enfermera cómo tienes que quitar una vía o ponerla en una persona que tiene las venas dañadas. Es decir, que hay que aprender a todo y tenemos que tener la humildad de que la fe no se consigue, solo se protege, porque te la ha dado Dios. Es un don de Dios previo a todo lo que tú hayas hecho. Igual que el amor.
Dios nos ama porque nos regala su amor, es gratuito. No porque hayamos hecho cosas un montón de buenas o recemos el rosario o vayamos a la iglesia. No, no. La respuesta de Dios va a continuación de la búsqueda que Él hace de cada uno de nosotros, pues unas veces entre las vías del tren, otras veces en el bar, otras veces en la catequesis, otras veces porque te llama para que le sigas. Y tú te quedas como diciendo, ¿en serio que voy a ser yo cura? Pero si no sé ni por dónde se entra en la iglesia. Y muchas veces había un cardenal en Roma, ahora ya creo que murió, que se hizo sacerdote porque en el seminario había chocolate y en su casa no. Acababan de pasar la guerra mundial, las casas estaban más pobres que las ratas y entonces en el seminario, por lo que sea, porque lo traían de otro sitio, había chocolate. Y el niño dijo, ¡buah, que me dan chocolate! Ahí voy. Y estuvo todo el seminario porque le encantaba el chocolate. Luego se dio cuenta que además del chocolate le encantaba estar en misa, le gustaban las clases, fue sacando estudios y al final fue cardenal de la iglesia. Pero lo que se sirvió el Señor para llamarlo fue el chocolate. O sea, al final, y no, Brutal. es una cosa que dices, pues vaya vocación. Pues es igual, si es que es una llamada de Dios y Dios te puede llamar de mil maneras. Tal cual, tal cual. O sea, el Señor es que en el momento más imprevisto te puede llamar, sea para la vocación que sea, ¿no? Pero en el momento más imprevisto y de la forma más inesperada. Sí, todos estamos llamados a ser santos, ¿vale? Gente buena, por aquí dicen campechanos y gente buena hay un montón. Pero santos, o sea, de los que están en las peanas de las iglesias, San Isidro, San Vicente Ferrer, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús, no eran otra constitución distinta ni una aleación de carbono especial. No, eran como nosotros, de carne y hueso, se equivocaban también, unos más que otros, y lo único que hicieron fue corresponder a ese amor que Dios les daba y decir sí a la llamada del Señor, como hizo la Virgen Santísima. Al final, cuando la Virgen, el ángel le pregunta si quiere ser la madre de Dios y le dice, hágase en mí según tu palabra, le está respondiendo lo que tú quieras sobre mí. Pues entonces hay que decirle a Dios que lo que Él quiera, y ya verás cómo viene la fe y acompañada de esperanza y de caridad y de fortaleza y de consejo y de mil cosas. Ya lo verás. Pero hay que decir que sí, porque es muy respetuoso y entonces llama a la puerta y si no le abres, pues se va a otro sitio y vuelve otro día. Lo que pasa es que no sabes cuándo dejará de volver, ¿eh? Esto es muy importante. Yo siempre cuento una historia de un señor que en la estación de Palencia pasa el AVE y le dice el señor del AVE, suba, dice, no, que esto es muy caro, yo voy a Burgos y ya, al cabo de un rato viene un mercancías y dice, suba, dice, no, hombre, que no, que yo soy un pasajero y voy a subir contigo, dice, mire que se hace de noche, bueno, adiós, llega el tercer tren y llega tarde y le dice el revisor, voy a cerrar, aquí esta noche hará frío, si no sube, de no, este ha llegado tarde, yo no me subo en un tren retrasado, yo quiero ser puntual y se va el tercero. Y el último tren, llega un tren viejo de aquellos de tercera, con los bancos de madera, y le dice, menudo cacharro que me has traído aquí, yo no me subo. Mire que se va a morir de frío, que a lo mejor soy el último. Que no tenga fría, ya váyase por ahí. Se va al cuarto, nevó esa noche, y aquel hombre se murió en la estación, porque tú no sabes cuál va a ser la última oportunidad. Tú tienes que coger la tuya. Y a lo mejor es esta. Y decirle al Señor que sí. Y dejarte de tu vida de excusas y de pensar que sería mejor hacer otra cosa y que si la iglesia en vez de vestir de negro vistiera de verde tendríamos más tela para las boinas de los abuelos. Entonces son tontas. O sea, al final lo único que tenemos son excusas. Pero el colegio ya se acabó hace tiempo. O sea, que no he hecho los deberes porque se ha ido la luz. No se lo traga nadie. Es que has hecho los deberes porque eres un perruzo que no pegas ni palo y te vas a tu casa y estás todo el rato jugando a la Nintendo, si hay Nintendo ahora o lo que haya, ya no sé lo que son. Pero, chico, respóndele a Jesús. Sé coherente, pero ¿por qué no aceptamos la fe? Porque una fe coherente implica respuestas que cambian tu vida. Y eso estamos muy acomodados. Europa está dormida en su sillón y no quiere ni trabajar. Y estamos peleándonos por trabajar menos en lugar de por trabajar más. Entonces no hay ilusión.
Y eso pasa en las sociedades comunistas, cuando todo es de todos y nada es de nadie, que se van degenerando poco a poco porque nadie tiene la ilusión de lo propio. Entonces, si tú haces propio el hecho de que Dios te pide algo, entonces te motivas y haces un vídeo con Adrián Ibáñez o lo que te diga quien sea, da igual, ¿sabes? Y de qué me va a preguntar, ¿y cuánto va a durar? Y si no va el micrófono, ¿qué hacemos? Chico, da igual, fíjate un poco de Dios también, ¿sabes? Al final, hay muchas veces que el riesgo implica éxito o el éxito pide riesgo. Si tú no arriesgas nada, pues vas todo el día a lo seguro y no quieres tocar en la guitarra, te da miedo hablar en público, no te gusta leer en misa, en la universidad no puedes ser el delegado. Mira, esta mañana me contaron de un chaval que en clase ha dicho, voy a hacer unos estatutos para el funcionamiento de todo lo extraescolar en clase. Esto lo dijo ayer. Y esta mañana ha llegado con los estatutos hechos y se ha quedado todo el mundo mirando al chaval diciendo, hola, pero has hecho unos estatutos. Y, claro, pues lo dije ayer y lo he hecho ayer y lo he traído aquí. Miradlo y si os gusta, los firmamos todos y sirve para 1000 cosas de la universidad. Pero, ¿quién tiene hoy la determinación de hacer eso, de aplicarlo, de que los demás lo respeten? Mira, mi padre trabajaba en IBM, International Business Machines, ¿vale? Y en los tiempos de IBM, de cuando IBM era mucho más grande que ahora, más que nada porque estaba sola en el mercado informático prácticamente, hubo un problema en los directivos y mi padre decía, ahora en IBM no hay nadie capaz de decirle a todos lo que tienen que hacer. Y si hubiera alguien capaz, no le harían caso. ¿Y qué ha pasado con IBM? Pues 40.000 trabajadores a la calle, cambio de formato de la empresa, competencia a todos los niveles en todas las disciplinas y áreas, porque es verdad, porque tenemos muy poca docilidad, porque hay muy pocos líderes y porque tú si quieres llegar a un sitio, tienes que poner los medios. Dios te va a ayudar. Es cierto, Dios te da la fe, pero tú tienes que protegerla y tienes que dar pasos y tienes que ser coherente, porque si no piensas cómo vives, al final acabas viviendo como piensas. Y hoy día no pasa nada por no ir a misa, después, si no vas, da igual, luego ya no me acuerdo de dónde está la iglesia y cuando tengo hijos no les enseño a rezar. Y ese es el fin de la fe de tu familia. La cadena de fe que va de padres a hijos la has roto. Te voy a decir ahora una frase que quizás he escuchado muchas veces. ¿Por qué me tengo que confesar si yo, pues, Dios me perdona ya de por sí? Me confieso con Dios, ¿no? Lo típico. Porque, mira, ayer justo me decía un sacerdote que en la Biblia el arrepentimiento es el fruto del perdón de Dios, no al revés, porque siempre en la Biblia Dios perdona y luego el pueblo se arrepiente. Y a nosotros es verdad que Dios nos ha perdonado en la cruz, pero la confesión es un signo de arrepentimiento, que además me da la gracia suficiente no solo para recibir la absolución que me perdona, cuando el sacerdote me absuelve, se llama así, cuando da la bendición, perdona tus pecados, que es Cristo quien te perdona, sino que además me ayuda en aquello que yo he confesado específicamente. Entonces, no solo me confieso para recibir el perdón, que es verdad que he recibido desde la cruz, sino que además eso me ayuda a seguir adelante porque recibo gracia en el alma. Los sacramentos son los medios para alcanzar la gracia con la oración y las obras de misericordia. Entonces yo también me confieso para tener gracia. Y porque fue Cristo el que lo dijo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Y como el ofendido es Dios, pues Dios decide cómo nos perdona. Si tu hermano pequeño te rompe algo y tú te disgustas y te dice, oh, perdóname, ¿qué quieres que haga para que me perdones? Y le dices, pues regálame un sugus de manzana. Pues entonces el chaval buscará un sugus de manzana y te lo dará y con eso mostrará su arrepentimiento y ya está. Pues el Señor ha dicho que para demostrar nuestro arrepentimiento está la confesión. ¿Que a ti te parece mal? Bueno, chico, pues lo siento mucho, pero el ofendido es Dios de tus pecados, ¿eh? No eres tú el que va a decidir encima. O sea, tú ofendes, tú eliges si te arrepientes y tú tienes que decir cómo te perdona Dios también.
Pues entonces hazte una fe a medida, self-service, ponle un nombre y tú eres de esa religión que te has hecho tú, como hicieron los anglicanos, que se hicieron una religión a su estilo porque el rey quería casarse con la segunda, la tercera, la cuarta y no sé cuántas. Pues vale. Y en esa religión, pues claro, hay divorcio, normal. Entonces ahora el problema que tienen los anglicanos para convertirse en católicos es la validación de su matrimonio para que sea para toda la vida. Porque viene de dónde, de la raíz. Entonces, si todos queremos ser los dueños de nuestra propia religión, que eso pasa mucho, que queremos una religión a nuestra medida, igual que queremos una asignatura a nuestra medida y un trabajo a nuestra medida, pasa con todo. Pues vale, pero ¿cómo ha querido Dios que pidamos perdón? Con la confesión, ya está. Yo creo que también es una forma o sea, para Dios de saber si tú quieres ser perdonado, ¿no? Porque si no vas a la confesión es porque no quieres recibir el perdón. No, y sobre todo para saberlo tú que te ha perdonado. Porque como También. los sacramentos son signos sensibles, entran por los sentidos, tú ves al sacerdote, oyes lo que dice, conversas con él y el sacerdote, el Padre Pío lo hacía muchísimo, ayuda a sacar del corazón aquello que se ha quedado como enquistado, como si fuera una costra, y hay que sacarlo de ahí para que no se endurezca. Por lo que has dicho de hablar con un sacerdote, o sea, yo, pues por ejemplo, ¿no? Con mi director espiritual, pues hablo de todo, ¿no? Y creo que es algo que me ayuda mucho en mi vida personal, o sea, no solo en mi vida espiritual, ¿no? De oración, sino también en mi vida personal. Entonces, ¿tú recomiendas la dirección espiritual? Sí, por supuesto. Cuando era niño, lo que más deseaba del sacerdocio era poder ayudar a los demás espiritualmente. Es verdad que luego, bueno, para que haya un acompañamiento espiritual tiene que haber dos partes, el acompañante y el acompañado. Si no quieren los dos, es imposible. Entonces, encontrar a uno que te diga que sí ya es difícil. Luego, tenemos que conocernos, porque no es lo mismo dirigirte a ti que al obispo de Valencia, que al ministro de Exteriores de Francia, ¿sabes? Es como distinto. Entonces, una vez lo has encontrado, hay que ser sincero y decirse la verdad mutuamente, porque muchas veces buscamos a gente que nos diga lo que queremos oír. Y lo último, saber que el otro es libre y que puede hacer lo que tú le digas o no hacerlo, porque tú no eres el dueño de su vida. Y también recomiendo yo elegir si queremos solo un acompañamiento en lo espiritual, o sea, en la relación con Dios, en cómo recibimos los sacramentos o en la vida. Ahora, si lo tienes, a muerte con él. Lo que te diga lo revientas y lo haces y va hasta que lo consigas. Si no, para eso no lo tengas. O sea, para que sea un teatro o una decoración, no hace falta. Yo tengo un chaval que me llama, me pregunta 4 cosas y hasta que no aplica las 4 no me vuelve a llamar. Pasan 3 meses y vuelve a llamar. Digo, mira, ya ha acabado, ya tiene todos los deberes hechos. Vuelve a llamar y dice, tengo 4 preguntas. Digo, como la última vez. Dice, exacto. Y entonces te dice esto, esto, esto y esto. Y entonces lo hace a rajatabla y tienes que tener cuidado porque lo que le digas lo va a hacer. Entonces no tienes que hablar por hablar, porque yo soy muy exagerado y digo, pues vamos a la luna. Entonces te lo encuentras apuntado a una escuela de astronautas, ¿sabes? Es decir, cuidado. Pero hay que ser coherente con esa decisión y para mí yo le aplico lo mismo que la Biblia, ¿eh? El que tiene un amigo encuentra un tesoro, porque es muy difícil encontrar gente que quiera ser guiada y gente que quiera guiar. Pues ya como último tema que voy a sacar en este vídeo es el tema de las crisis vocacionales, ¿no? O sea, sí que hemos hablado ya un poquito sobre esto, pero más quiero profundizar más. O sea, ¿por qué los jóvenes tienen tanto miedo a decirle el sí al Señor, incluso aún sabiendo que es su vocación, ¿no? Yo creo que tiene que ver que es muy difícil dejar las cosas. O sea, dejaron las redes y les siguieron. ¿Qué eran las redes? Su trabajo. Ellos eran pescadores y lo tenían todo allí. Entonces, dejar las comodidades de hoy es más difícil que irse al seminario porque hay chocolate. Porque hoy día, ¿quién no tiene chocolate en casa? En España todo el mundo tiene chocolate en casa y si no sabe, el día del cumple reparten chocolatinas los compañeros y si no, meriendas en casa de tu prima, que tú no tienes, pero tu prima sí. O sea, todo el mundo tiene acceso al chocolate.
en España. Y a lo mejor hay personas que no, pero pueden comer, pueden jugar, pueden, no lo sé, estamos afincados en una serie de vida, de este estado de bienestar falso que nos explican que a lo mejor lo que no vamos a tener es pan, pero chocolate sí, ¿no? Como en África, que tienen móvil, pero agua no. Entonces, cuidado porque no sea comodidad. Y lo segundo, yo creo que faltan guías, que la vocación hay que acompañarla, hay que protegerla, y eso no es fácil. No es fácil ni para el noviazgo, ni para la vida profesional, ni para el sacerdocio. Entonces, el rogar al Señor de la mies que mande obreros a su mies está también directamente relacionado con el Señor, si tú me llamas, haz que lo vea claro y que te diga que sí. Y luego es que se hace tremendamente largo. O sea, tú desde que entras hasta que sales sacerdote, a la edad que tienes es el 50% de tu vida. Si tú entras con 20 años, pues a lo mejor te quedan 10 para ordenarte. Y te quedas así como diciendo, ¿en serio? Si estudio electrónica y estoy trabajando en ordenadores dentro de año y medio, entre las prácticas y las tontas. Entonces, yo creo que como vivimos en la sociedad de la inmediatez, todo aquello que supone algo tan largo, pues, ¿por qué suben los jugadores del Castilla y del Barça B al equipo profesional? Porque llevan jugando en juveniles y entonces siempre lo llevan vivo. Y un día saltan al primer equipo, les sale bien como a Casillas y siguen ya toda la vida. Pero si a ti te dicen que a los 18 años entras en un club de fútbol y no vas a jugar en un club profesional hasta los 28, dices, pues me voy a jugar a básquet, que acabo antes. Entonces, creo que es un poco largo y eso, que hay que seguir rezando por ello y animar a cualquiera que lo dude, a que pregunte, a que pida ayuda. Y otra cosa, que lo pruebe, que tampoco hace falta que salga un cartel en el cielo como Constantino cuando le dijo Dios, con este signo vencerás y apareció una cruz. Porque a veces queremos tenerlo todo tan atado, que... Y luego que hay muchas maneras de hacer el bien, o sea, no solamente los sacerdotes, sino todo el mundo puede colaborar a extender el reino de Dios, porque por el bautismo somos sacerdote, profeta y rey, y esa misión de hablar de Cristo la tenemos todos. Y la de hablar con Cristo también, no solo el sumo sacerdote en el Santa Santorum del templo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues yo creo que es eso que has dicho, ¿eh? O sea, la comodidad y también el camino, ¿no? Que es bastante largo. Pero bueno, yo no sé si hay aquí alguien viéndonos que quizá sienta esa llamada. No sé, yo le diría pues que se lanzase, ¿no? Como has dicho tú, que no hace falta un cartel luminoso, que se lancen, que lo prueben Y y que luego, quizá sí, quizá no. que luego Dios capacita a los llamados, no llama a los capacitados. O sea, Exacto. no pasa nada. Que el hijo de Ronaldo juega al fútbol de maravilla desde que nació, pero no todos los jugadores de la liga son hijos de Ronaldo, de la liga árabe, ¿sabes? O sea, al final tú puedes hacer lo posible, dale tu vida al Señor y Él, si no sirves para cantar, como me pasa a mí, pues te pondrá en un pueblo que cante otro y ya está, no pasa nada. Es decir, pero Ya está. pues es que no sé hablar, pues si para ser cura lo que hay que saber es saber callar, no saber hablar. Eso es muy importante. Entonces, ya veremos, ¿no? Es decir, el Señor te irá poniendo en cada momento en lo que tú sabes hacer, en lo que a ti te gusta, y ya saldrá el fruto cuando Él quiera. El obispo de mi diócesis dice que Dios vino hace 2000 años, a mí no me metas prisa, ¿sabes? Hmm. Sí, 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 sí. Wow, pues yo creo que un tema muy interesante es el que hemos tratado hoy, ¿no? El sacerdocio. O sea, no podía faltar en esta serie, ¿no? Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Pues como el amor, y como distintos temas, pero no sé, yo cuando como que organicé los temas dije, tiene que haber un sacerdote que nos explique, pues, la importancia, ¿no? Tanto de los sacramentos, el qué es ser sacerdote, también pues lo de la dirección espiritual que hemos hablado. Hemos hablado de muchos temas interesantes, pienso yo. Pero ya para finalizar, te voy a hacer la pregunta que les hago a todos. Y es, ¿qué le dirías a un joven que quizás esté un poco alejado de Dios y necesite de su amor? Pues que mire al cielo y le hable. Y después esté atento, que Dios, de una manera o de otra, siempre contesta.
Bravo, espectacular, espectacular. Brutal. Simple y conciso, directo. Pues nada, yo creo que por aquí podríamos ir dejando ya este episodio. Bueno, agradecer al padre Antonio María, Sotano Rural, ¿no? En redes sociales, por acercarse aquí a mi canal. Os dejo pues en la descripción su canal y sus redes. Pues eso, que muchas gracias y que, pues nada, que nos vamos viendo el próximo episodio con el próximo invitado. Así que nada, yo por aquí me despido, mucho ánimo, rezamos por ti y reza también por mí y también por el padre Antonio María. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.